Pública de la Universidad Autónoma de Querétaro, y para ello le pedimos a Paulina Pereda Gutiérrez, quien también escribió este paper junto con Gerardo Cantú Sanders, que Paulina nos presente sus hallazgos y su artículo. Adelante, gracias, Paulina. Muchas gracias, Humberto. ¿Ya están viendo la proyección del PowerPoint? Ok, de acuerdo, muchas gracias. Pues buenos días a todas y a todos los presentes. Mi nombre es Paulina Pereda, mi compañero Gerardo Cantú y yo, ambos somos estudiantes del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, y hoy les vamos a presentar esta propuesta, la construcción de lo público en el diseño de la política, en donde nosotros asumimos que para la construcción de la política es necesario vislumbrar las distintas realidades sociales. Proponemos que durante las investigaciones que sirven a este fin, pues es necesario que se cuente con un enfoque en derechos humanos que privilegie la dignidad humana. Tomando en cuenta que la calidad de vida no puede ser entendida desde un concepto general, sino de manera contextual, pues pensamos que es necesaria la participación social desde distintas realidades que componen una situación y que constituyen a las estructuras formales y también informales mediante las cuales los individuos participan. En esta propuesta nosotros vamos a tomar como ejemplo de lo público al espacio, pues es en el espacio en donde nosotros precisamos visualizar los procesos de apropiación y de construcción que tienen los individuos como miembros de determinada comunidad. En este sentido, pues el ideal de gobernanza guiaría esta colaboración entre individuos a favor del cuidado y del trabajo por sus intereses. Por lo tanto, se propone la existencia de un círculo virtuoso como acercamiento a la gobernanza como modelo ideal, que se compone de una participación ciudadana integral, reforzada en las políticas públicas con enfoque en derechos humanos. Tanto derechos humanos como gobernanza son dos conceptos que han ido ganando presencia en los debates académicos y de la sociedad civil. Ambos sirven como fuente valorativa y también como fuente normativa de las sociedades. Pareciera que la gobernanza es la estructura favorable para el cumplimiento y ejercicio de los derechos humanos. Sin embargo, este concepto no cuenta con una definición homologada. Sus definiciones, en la mayoría de los casos, tienen que ver con dimensiones interrelacionadas, como por ejemplo que haya confianza en el poder público, que tiene que ver a su vez con las prácticas de un gobierno abierto, con el acceso a la información, con servicios públicos de calidad, etcétera. Y en este mismo sentido, el concepto de derechos humanos, que tiene validez en los mismos círculos, es un concepto que ha buscado expresar su utilidad metodológica, es decir, emplearse como un referente para construir y evaluar la política pública. Sin embargo, en este proceso pues, nos vamos a encontrar con relaciones de poder, con prejuicios, como por ejemplo antropologías y epistemologías. Por ello, hay que ser críticos al momento de leer estos conceptos porque a pesar de que diversos organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil e incluso la academia promueven la gobernanza y los sistemas de derechos humanos, a veces los intereses de promover estos conceptos pueden guardar el peligro de limitar el carácter movilizador de los ciudadanos. Hay que señalar que la positivación de los derechos no logra en todos los casos llegar a todos los estratos sociales de manera integral. Hay una tendencia a que las estructuras políticas todavía siguen pensando al ciudadano como dependiente. Por ello, proponemos reflexionar los derechos humanos desde la defensa y la protección de los ciudadanos ante un abuso de poder y también ante las paradojas que representa la diversidad que existe dentro de comunidades, sociedades y agrupaciones humanas. Como antecedente se tiene que las organizaciones de la sociedad civil son corresponsables de los compromisos del Estado mexicano en materia de derechos humanos, del que la gobernanza es una particularidad de los derechos civiles y políticos. Sus significados y sentidos dependen de los contextos en tanto condiciones de posibilidad a los que refiera, porque ante la constante positivación de los derechos, estos no logran permear a los diversos estratos sociales. La idea es que hay que tener presente que, tal y como sucede con otros muchos conceptos de las ciencias sociales, el significado y el sentido de los derechos humanos y de la gobernanza depende de un contexto y también de las condiciones de posibilidad. Por ejemplo, la gobernanza
es una propuesta en donde se ve un círculo virtuoso que se compone de una participación ciudadana que es informada, que es responsable y que está nutrida por información que es objetiva y que el gobierno pone a disposición de las personas. Sin embargo, esta rendición de cuentas y transparencia son acciones de ida y vuelta porque suponen retroalimentaciones constantes. La idea de esto es que si bien los ciudadanos tienen el derecho a acceder a datos y a la información pública, también tienen la obligación de exigirla. No obstante, esta participación de los ciudadanos pues no siempre es posible y ello se debe a diversas circunstancias y limitaciones que son contextuales y que por lo tanto deben ser tomadas en cuenta. Por ello, la justificación de mirar desde este enfoque, pues es evitar que las metodologías para la construcción de política pública ignoren y sean ciegas a las diversas realidades de los sujetos. Por ejemplo, para México, el doctor Valencia Domínguez procura encontrar un concepto de gobernanza que sirva para aplicarse a la realidad mexicana. Él reconoce que México es un ejemplo de una falta visible de actividad transparente y de accesibilidad real para los ciudadanos. En este sentido, pues él insiste que en esta evasión por parte de los servidores públicos a rendir cuentas, se encuentra una renuencia a integrar a la sociedad civil dentro de sus planes. Por lo tanto, se podría decir que para construir una gobernanza, primero habría que derribar esta estructura tradicional de un gobierno que tiende a ser vertical. Por ello es importante que las metodologías que sirven para la construcción de la política pública sean sensibles a la diversidad en creencias y también en conocimientos de los individuos. Ante ello, la interrogante principal que proponemos es ¿cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos metodológicamente en la investigación de la participación y de la construcción de lo público, respetando las responsabilidades en materia de derechos humanos? El supuesto principal es que toda forma de acercamiento a la realidad se construye intersubjetivamente, es decir, a partir de la interacción entre sujetos. En este sentido, el supuesto conocimiento expresa prejuicios sociales. Así, se desprenden una serie de consecuencias metodológicas en la demanda de una actitud crítica frente a teorías, métodos y técnicas empleadas en la investigación. Lo primero que hay que decir es que pues todo saber supone criterios para generar conocimiento. En segundo es que hay una ontología desde donde se juzga al ser. Y en tercer lugar es que hay antropologías que definen las características del ser humano, no solamente como especie, sino también como individuo que forma parte de un grupo. Se propone que el enfoque comprensivo fenomenológico aporta a este sentido porque nos permite observar cómo se expresan mediante rasgos de comportamiento los prejuicios sociales hacia la autoridad que van poniendo en evidencia la ilegitimidad de ciertas estructuras políticas. La complejidad para hablar acerca de la participación ciudadana radica en su especificidad, sobre todo, y en las particularidades que pueden incentivar o no incentivar la participación de diversos grupos sociales. Sin embargo, hay elementos que cuando están presentes van a abonar a que se dé una participación ciudadana. Algunos de estos elementos son la confianza que hay entre participantes, la confianza que hay entre participantes de la sociedad civil con el gobierno, la percepción de seguridad que se tiene, la igualdad de condiciones. Por lo tanto, cuando estos elementos no están presentes, puede haber tendencia a desatender los procesos políticos y un repliegue hacia la vida privada. En México, por ejemplo, existen construcciones simbólicas e ideológicas que bien pueden abonar al no intervenir en asuntos públicos. Por ejemplo, un concepto que propone Peter Berger es el de la teodicea, que es una explicación en términos religiosos que legitima el actuar de los individuos. Por ejemplo, en México, de acuerdo con datos de INEGI de 2020, casi el 78% de la población se considera católica. Esta cifra, este porcentaje en 2010 estaba por encima del 80%. En este sentido, pues la teodicea lo que ofrece es sentido a los individuos que profesan la religión para aceptar
y soportar pues todos sus problemas y sus sufrimientos. Asimismo, pues el fenómeno de la no participación es llamado por varios autores norteamericanos, entre ellos Mancur Olson, que es quien lo aborda de manera más profunda, como el dilema del free rider. El free rider se refiere a estos sujetos que son racionales y por lo tanto no participan para lograr fines comunes cuando ellos asumen que de todas formas van a recibir un beneficio porcentual equivalente al de aquellos que sí participaron. Consideramos que en México es difícil llamar a alguien free rider por no participar si tomamos en cuenta que cerca del 50% de la población se encuentra en situación de pobreza y cerca del 17% en situación de pobreza extrema, ambos por ingresos. Entonces, pues con estas cifras podemos asumir o inferir que hay diversas restricciones para participar de manera equitativa. Si a eso se le suman otros factores como la inseguridad, que se refiere no solamente al riesgo de ser asaltado en la calle, sino que ahora también la pandemia del coronavirus suma a que la gente tenga miedo de salir de su casa porque participar en asuntos públicos ahora también representa el riesgo de contagio, ¿no? Entonces, por el otro lado, el análisis crítico de las políticas públicas desde el concepto de gubernamentalidad permitiría identificar los dispositivos que se dan en las relaciones sociales y políticas que van a incidir en esta administración de lo público. El aporte, en consecuencia, de este análisis sería identificar cuáles son las fuerzas y los obstáculos que limitan el ejercicio de la dignidad humana. Se trata de observar la definición de las conductas de los sujetos normalizados frente a aquellos otros que no operan de acuerdo con los saberes rectores de los derechos humanos. Por lo anterior, el aporte principal de este análisis está en identificar las fuerzas y los obstáculos que intervienen o limitan el ejercicio de la dignidad humana. Asimismo, entender la dignidad humana para garantizar su disfrute y ejercicio. Esto significaría que para el diseño de una política o una acción de gobierno sería preciso que se conozca el caso público y no se dé por supuesta una antropología que no represente la realidad social. Cuando se aplican distintos cuerpos teóricos, lo que se busca es reconocer las limitantes de cualquier propuesta de conocimiento y metodología. Por ejemplo, si pensamos en el utilitarismo, desde ahí podríamos pensar que vamos a conocer cuáles son los mecanismos y las limitaciones que motivan el actuar en un sujeto, pero se correría el riesgo, desde el utilitarismo, de ignorar los límites que se tiene al caracterizar a los miembros de una comunidad como sujetos meramente estratégicos o egoístas. En el caso del espacio público y de su habitar, de su transformación, pues depende de muchos factores que ya he mencionado, ¿no? De la percepción de seguridad, de la confianza, de la participación, de su libre uso, de su libre acceso. Desde que la ciudadanía se reconozca a sí misma como parte del proyecto del espacio público, que se reconozcan formas barriales y relaciones de poder que se dan en el espacio y por el espacio mismo. Entonces, hay que tomar en cuenta que las metodologías para el estudio de lo público se complejizan también en contextos modernizadores, en donde se atraviesa por un proceso de transformación urbana y por lo tanto en donde los capitales con los que cuentan los individuos pues son desiguales. Hay que ser conscientes que estos procesos urbanizadores y modernizadores no solamente modifican la imagen urbana de las ciudades, sino que también dejan a muchos actores y a sus intereses fuera en esta persistente búsqueda de las ciudades por insertarse en una lógica global que privilegia el desarrollo económico, incluso sobre el desarrollo humano. En este sentido, pues es necesario también considerar aspectos sociales y culturales de los residentes, porque estas realidades y formas de habitar el espacio están en constante transformación, ya que conforme van llegando nuevos individuos que se asientan a estos nuevos lugares, pues van trayendo consigo nuevas ideologías, nuevos imaginarios, que a veces chocan con las costumbres y con las realidades de los residentes que ya estaban anteriormente ahí y derivan en la generación de nuevos conflictos. En este caso, la política pública
en torno al espacio, pues debe tener en cuenta este tipo de problemas para que sea una co-construcción de lo público a favor de todos. Para ello sería indispensable una reeducación por parte de los ciudadanos, pero también de los servidores públicos, y que los supuestos teóricos y metodológicos no suplanten a la persona real, ¿no? Aquella que está inserta y que está sujeta a un contexto dado. Por el contrario, las políticas públicas tienen que ser formuladas desde un enfoque en derechos humanos que privilegie a la dignidad humana. Muchísimas gracias. Paulina, gracias. Y continuamos ahora con nuestra